Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre su servidor Bruno de la Garza, recordándole que transmitimos en vivo y en directo visión de la Universidad Autónoma de Querétaro en su programa Economía al día en pesos y centavos. Siendo ya lunes 28 de abril, ya es el último lunes de este mes, tercer mes del año, siendo las 9 de la mañana. Esperemos que se encuentre muy bien desde donde nos sintonice el día de hoy. Recordándole que estamos acercando a usted las noticias económicas y financieras más relevantes del entorno económico, tanto a nivel local, regional, en este momento internacional, con tantas noticias importantes que hemos tenido en materia de política comercial, sobre todo. Bueno, pues vámonos a nuestros indicadores económicos, cómo amanecen el día de hoy. Tenemos, pues este diferencial del tipo de cambio en el dólar, específicamente el dólar estadounidense, 18 pesos con 70 centavos a la compra y 20 pesos a la venta. Recordemos que estos son promedios interbancarios, podemos encontrar un pequeño diferencial si es que nosotros nos acercamos a la ventanilla bancaria, pues encontraremos un spread dependiendo de en qué institución financiera nosotros vayamos a realizar nuestra compra o venta de la divisa norteamericana. Pero bueno, este sería el precio alrededor del cual estaríamos esperando encontrar la divisa el día de hoy. En cuanto al euro, se encuentra en 20 pesos con 95 centavos a la compra, 22 pesos con 55 centavos a la venta. Ambas divisas manejándose en una banda cambiaria bastante conservadora. Esto, pues, considerando la situación macroeconómica en la cual nos encontramos, esta circunstancia de tal vez una, podríamos llamarlo ya en este momento, guerra arancelaria, donde dos de las principales economías a nivel internacional han estado generando cierta incertidumbre en el mercado, cierta volatilidad en las divisas. El peso mexicano se ha comportado realmente pues bastante bien, siendo que no ha rebasado esta franja alrededor de los 20 pesos por dólar. Y vamos a nuestros barriles de petróleo, la gasolina, que es tan importante para nosotros. Esta semana de abril, esta última semana de abril, vemos que el West Texas Intermediate, que sirve como referencia para la gasolina que se refina aquí en nuestro país, se encuentra en el rango de 63 dólares con 2 centavos, mientras que la mezcla del petróleo Brent, del otro lado del mundo prácticamente, estaría alrededor de los 65 dólares con 80 centavos. Ya siendo el cuarto mes del año, vemos que se encuentra todavía pues en un nivel bastante moderado. Es el cuarto mes que vamos ligando cierto nivel de precios a la baja, lo cual es algo positivo y no para nuestra economía nacional. Veremos cómo la gasolina pues ciertamente no va a incrementar significativamente, dado que pues es el principal insumo con el cual se realiza estos hidrocarburos, tanto el diésel como la gasolina magna y premium. El diésel, recordemos que se utiliza más en pues los camiones, el transporte de carga pesada, y vemos que se mantiene a la baja estos niveles de los precios de los barriles de petróleo. El otro efecto sería el recaudatorio. Recordemos que pues, también tenemos una recaudación por impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, al tener un menor precio en el barril de petróleo, pues también tendremos una menor recaudación por este impuesto. La gasolina magna se encuentra en el nivel de 23 pesos con 70 centavos promedio, premium 25 pesos con 64 pesos promedio y diésel 26 pesos con 10 centavos promedio al día de hoy, 28 de abril. Y bueno, así nos encontramos, así las cosas el día de hoy, prácticamente terminando
el mes de abril con estos datos económicos bastante conservadores, dada la incertidumbre y volatilidad que vemos en los mercados económicos y financieros de materias primas, así como de políticas económicas y comerciales. Ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio el doctor Alberto Pastrana. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, doctor? Hola, mi estimado doctor Bruno. Un gusto saludarte y un gusto saludar a toda nuestra audiencia, a todo nuestro auditorio que nos mira y que nos escucha a través de los diferentes medios universitarios. Pues hay bastante que comentar. Sí, efectivamente, un poquito de turbulencia, pero la economía mexicana de alguna manera siempre reciente, bastante estable, ¿no? Sí. Respondiendo un poquito a estas anomalías, se puede observar un poquito tipo de cambio, el precio de los hidrocarburos, pero la realidad es que, pues bueno, de alguna manera hay solidez. Hay que decirlo, hace alrededor de un mes el Banco de México decide bajar 50 puntos base la tasa de referencia y pues quedando exactamente 9%, y pues esto evidentemente a colación de que pues, la inflación más o menos sobre control, ¿no? Estamos en 3.96 reportado en el portal del Banco de México, 3.96% inflación tasa anual y inflación subyacente 3.9%. Los indicadores pues marcan que se encuentra bajo control nuestra inflación. Recordar a nuestro auditorio, como siempre lo hacemos, mi estimado doctor Bruno, el control en este caso es 3% más menos 1%, y en este caso, pues bueno, de alguna manera, a pesar de todas las noticias, a pesar de los aranceles, aquí seguimos. Claro. Y es que también hay mucho que celebrar. Me gustaría comenzar con esta nota, ¿no? Exportaciones de México crecieron 9.6 en marzo, 9.6% en marzo, sobreponiéndose al tema de los aranceles. Llama mucho la atención, ¿no, mi estimado doctor, que a pesar de este vaivén de declaraciones en la que pues cada uno de los presidentes, tanto de Estados Unidos como nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, toman el micrófono y de alguna manera pues lanzan estos mensajes que se lanzan uno al otro sobre el tema de los aranceles, sobre si México no es una piñata, como dijera ayer nuestra presidenta. Pues bueno, sí nos deja ver que pues en el terreno político hay pues esto que de alguna manera les gusta, ¿no? El tener la nota, el tener la atención y el foco de los medios, y por cierto, al mismo tiempo, pues marcar territorio, ¿no? Pero ciertamente en el terreno económico, la economía mexicana pues sigue fuerte, ¿no, mi estimado doctor? Claro que sí, como lo habíamos mencionado tal vez en el programa anterior, tenemos un efecto muy singular en esta dinámica de política comercial entre México, Estados Unidos y China. En el 2018, cuando se impusieron los aranceles al aluminio y al acero, Estados Unidos sustituyó el comercio de China con México y en ese momento tuvimos superávit comercial. También tuvimos un crecimiento en términos totales y reales de la balanza comercial, es decir, creció el comercio y además crecieron más las exportaciones que las importaciones. Eso nos benefició en un lapso muy corto del tiempo. El efecto de mantener aranceles en el largo plazo, bueno, puede ser nociva, claro, pero en este momento estamos viviendo algo similar. El establecer un cierto arancel universal del 10% para todas las economías que no tienen algún tratado comercial con México. ¿Por qué? Nosotros nos preguntaríamos por qué excluir a México y a Canadá. Bueno, pues nada más porque son sus principales socios comerciales. Y si tal vez esta fricción comercial que existe es principalmente con China, quien ya se encuentra ganando un cierto terreno a nivel internacional en materia de comercio, porque bueno, los principales socios comerciales de Estados Unidos vienen siendo México, Canadá y China, pero China a su vez tiene relación comercial con el resto del mundo, con la Unión Europea, con África, con Centro y Suramérica. Entonces, bueno, lo que vemos en este momento es cómo Estados Unidos trata de presionar a China, de momento en el muy corto plazo rompe comercialmente pues, la relación que tiene con la economía asiática, y eso beneficia a través de este anuncio de aranceles recíprocos, pero excluyendo a México y a Canadá, siendo beneficiados por el TMEC, Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Y aunque gran parte de la mercancía que se comercia entre estos países es no conforme con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, es decir, no cumple
con el Tratado de Libre Comercio. Aún así, pese a esta condición, nos encontramos siendo beneficiados, y esto ya se ha mostrado con los datos que se han presentado del mes de febrero y que estaremos viendo subsecuentemente durante las próximas semanas. También tenemos algunos productos que han quedado exentos, como los productos agropecuarios en nuestro país, lo cual los vuelve más competitivos ante otras economías. Si yo soy de Estados Unidos y puedo traer algún producto agropecuario de Centro-Suramérica con un arancel del 10% o tal vez más alto, dependiendo de qué economía sea, tal vez preferiré hacerlo de México, donde no tengo ninguna restricción al comercio internacional. Esto por mencionar un sector en particular. También dentro de lo que denominó el gobierno de Donald Trump sectores estratégicos, algunos componentes automotrices, de tecnología, de línea blanca, también se encuentran exentos por considerarse justamente estratégicos, lo cual pues, nos va a beneficiar y por lo menos va a subsanar este efecto que estamos viendo de desaceleración económica a nivel internacional, porque vale la pena mencionarlo, ya algunos analistas económicos de diferentes organismos internacionales, así como de calificadoras y algunas instituciones financieras, han mencionado la posibilidad de una recesión a nivel internacional, si es que esta cuestión de la guerra comercial no cesa o los aranceles no llegan a algún acuerdo pues en las próximas semanas. Hablando de esto, bueno, pues para el segundo trimestre de 2025, que es lo que estaríamos esperando, podríamos ver una caída en el peor de los escenarios, una caída del PIB de hasta el 4% a nivel internacional, que eso sería muchísimo. Porque, bueno, pues, imaginemos México, si estamos esperando un crecimiento del 2%, que resulta que ahora el Fondo Monetario Internacional dice que va a ser del 0.3%, pues una caída por debajo de eso significa que ya estamos en números rojos, y no solamente para la economía mexicana, que dentro de este análisis de crecimiento de las economías regionales, hablando de la región América, podemos ver que quien se vería más afectado en el corto plazo sería México, precisamente por la relación comercial que lleva con Estados Unidos, viendo cuál sería el impacto a largo plazo de este tipo de políticas. También se habla de que se teme también a una posible estanflación. Esto sería el peor de los escenarios, ¿no? Sí. El que tengamos una cierta cantidad de mercancía, ya tenemos una desaceleración económica, estamos viviendo una desinflación, vivimos un proceso inflacionario donde se rompieron cadenas de suministro, lo cual generó que los productos que habían en circulación incrementaran su nivel de precios. Después de implementar algunas medidas a través de los bancos centrales, que ya los hemos mencionado aquí reiteradamente, subir la tasa de interés referencial, elevar el costo del dinero y de esta forma disminuir la inflación gradualmente durante ya pues, muchos meses que hemos visto cómo se ha comportado esta dinámica. Ahora lo que observamos es que podría haber sí mercancías, pero debido a esta disminución comercial, no los flujos económicos monetarios necesarios para poder pues, consumir estos productos, lo cual generaría pues, una crisis, en este caso, de oferta. A eso nos referimos con esta inflación. En el corto plazo hay los productos, pero no hay los flujos económicos y monetarios para consumirlos. Y esto genera, bueno, pues, la disminución en la actividad económica, que sería, que sería la situación pues, más grave o más temida dentro de un análisis económico. El Fondo Monetario Internacional ya habla de una contracción en este 2025 para América Latina y el Caribe de alrededor de 2 puntos porcentuales, en la situación en la cual nos encontramos actualmente, sin pensar que se agrave esta crisis o esta fricción comercial que hay entre las dos economías más relevantes a nivel internacional. Por eso te mencionaba que hasta 4 ese sería el peor de los escenarios, pero ya el FMI anticipa una disminución de 2 puntos porcentuales en el crecimiento a nivel América Latina y el Caribe, donde se hace este anuncio la semana pasada de que México crecerá un 0.3%, prácticamente ya estaríamos en una recesión. Sin hacer alusión a la definición técnica de recesión, que recordemos que era 2 trimestres seguidos de decrecimiento económico. Para llegar a este nivel de 0.3 necesitaríamos claramente más de 2 trimestres de crecimiento económico, donde el año pasado ya el gobierno de México salió a decir que además debía de
acompañarse de una disminución o una caída en las fuentes de empleo para considerarse recesión técnica. Bueno, no sé si sería adecuado pensar que solamente bajo este supuesto sería una recesión si estamos hablando que es de crecimiento económico, pero esta sería la situación que estaría anticipando el Fondo Monetario Internacional. Para Brasil también ya implica o observa, hablando de los países de la región, un decrecimiento del 2.2 al 2%, Colombia crecería 2.4%, Chile 2%, Perú 2.8%, y el crecimiento mundial estima el Fondo Monetario que bajaría del 3.3 al 2.8, es decir, en promedio medio punto porcentual. Si observas, se espera un crecimiento moderado para la región, alrededor del 2%, pero el fondo anticipa el menor o el menor crecimiento o el mayor impacto en México, precisamente por la relación que tenemos con Estados Unidos. Si eso ve para México, ¿qué ve para Estados Unidos? Pues un decrecimiento o una desaceleración aún más fuerte, porque son quienes están implementando justamente estas medidas. Cuando, por parte del gobierno de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es más optimista, pasa de su previsión de crecimiento de 2 a 3% a uno de entre 1.3 y 2.3%, que sigue siendo, que sigue siendo un panorama todavía sumamente optimista. Algunos estados en Estados Unidos, de esos estados que conforman su república federal, 12 grandes estados de Estados Unidos han impugnado justamente la medida de aranceles de Trump. ¿Por qué? Pues es evidente la afectación económica que se tendría tanto en Estados Unidos como en México. De esta forma, estos estados que son demócratas, pues presentan una impugnación al alegar que no se ha considerado al Congreso al momento de implementarlos. El decir, es que el presidente se está saltando el poder legislativo al tomar estas medidas que él ha considerado que son de urgencia nacional y de carácter de importancia general, pero ellos se encuentran sumamente inconformes. Entre los estados se encuentra Arizona, Oregon, Nueva York y Minnesota, nada más por mencionar algunos de los más relevantes. Son estados sumamente importantes económicamente dentro de la economía estadounidense y que se han inconformado porque están hablando de esta afectación que se tendría dentro de la economía norteamericana. Esta afectación, ¿de qué índole o de qué grado sería? Tax Foundation, un organismo de Estados Unidos, nos habla ya de la imposición de aranceles que tendrá una afectación dentro de la tasa efectiva promedio, es decir, cuánto es el impuesto promedio que se paga por algún producto dentro de Estados Unidos, y pasaría del 2.5 al 11.3. La tasa efectiva del 2.5 al 11.3. ¿Esto qué significaría? Pues que tendrían la tasa efectiva más alta desde 1900, si no me equivoco, 43. Imagínate, es la tasa efectiva más alta que se ha visto en mucho tiempo en Estados Unidos, lo cual generaría una pérdida comercial de hasta el 23% del comercio de Estados Unidos en el corto plazo. Por eso es que estos tres estados se juntan y dicen, la afectación económica para Estados Unidos va a ser demasiado significativa, hay que recular o hay que reconsiderar cómo es que se aplicarían o cómo es que se deben de negociar estas medidas y estas restricciones al comercio internacional que vienen desde su propio país. La justificación es el trato tal vez preferencial que se le ha dado a Estados Unidos a otras economías, cuando ciertamente, viéndolo jurídicamente, no ha sido de esta forma. Todos se han visto beneficiados, si no simplemente no habría comercio. Y ¿por qué centrar la atención por parte de Estados Unidos a las economías que ya hemos mencionado? Pues porque nada más que el 42% de su relación comercial con el mundo proviene de México, China y Canadá. Entonces, pese a que ellos han calculado que con estas medidas incrementarán la recaudación en 2.1 billones de dólares, porque recordemos que los aranceles que son impuestos a las importaciones. Entonces, aunque la principal función es limitar la entrada de mercancía a territorio nacional de tal forma que puedas permitir que se desarrollen el comercio o la producción de estas mercancías
dentro del territorio nacional y que puedan competir de forma leal. Aún así tiene un doble efecto, que es el recaudatorio. Vas tú a implementar un impuesto, entonces va a llegar la mercancía y vas a recaudar más, aunque entre una menor cantidad de mercancía, porque pues va a tener un mayor costo asociado precisamente a este arancel. Entonces, para el segundo efecto, que es el de la recaudación, se estima esta recaudación de 2.1 billones de dólares, pero el impacto en la economía será sumamente significativo, porque ¿cuánta mercancía estás tú dejando afuera, sacrificando por esta recaudación y por el tal vez intentar fortalecer la economía local, cuando lo que se ha visto a través de la historia es que cuando tú te cierras, no es que te vuelvas más eficiente, sino al contrario, lo que llega a suceder es el efecto contrario, el que la producción local diga, bueno, si no hay competencia, entonces no hay incentivo para mejorar la producción de cierto bien que está siendo limitado de una forma tal vez pues demasiado agresiva, que es lo que se está viendo ahora con estos aranceles de hasta más del 100%, porque recordemos que para China pues ya impusieron un arancel superior al 100%. Entonces, ¿qué hay más alto que eso, ¿no? Que te deje fuera del comercio internacional? Entonces, en este marco de las noticias de toda la relación comercial que se ha visto afectada por la implementación de las medidas de Estados Unidos, vemos que la Organización Mundial del Comercio ya estimó un decrecimiento del 0.2% del comercio mundial, simplemente en el momento en el que estamos. Ya esta es una disminución muy significativa, porque no solamente no estamos creciendo, recordemos que año tras año lo que esperamos es crecer, sino que estamos decreciendo un 0.2%, donde en Estados Unidos las exportaciones decrecerían 12.6%, las importaciones decrecerían 9.6%, y eso es lo que suma la reducción del 23% del comercio de Estados Unidos a nivel internacional para este año. Menos afectado sería Asia, un decrecimiento del 4%, pero no es algo que no sea significativo, es bastante, pensando principalmente en China, y el crecimiento mundial pasaría de 3.3 a 2.8. Es decir, sí tenemos un decrecimiento significativo, que lo que generará es una percepción de desaceleración económica tendiente a esta recesión que han anticipado algunos analistas que mencionamos al principio del programa el día de hoy. Y en esta situación y en este tenor, pues muy anclados de la economía estadounidense, nuestro país, sí. Y que bueno, hacía yo la referencia al principio del programa, nuestra economía sólida al momento, y pareciera que así va a ser y se va a sostener, pero efectivamente tenemos que pensar que pues, son 4 años de gobierno del presidente Donald Trump, donde pues esta política arancelaria muy probablemente pues permanezca, ¿no? Y que evidentemente esta situación, este anclaje que tenemos con la economía norteamericana, pues sí nos va a llevar a una previsión de crecimiento menor. Llama la atención la previsión de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, es el que disminuye más su previsión de crecimiento, sí. 1.7 puntos porcentuales respecto a su pronóstico anterior, o sea, bueno, es 1.7% menos de lo que en su momento se previó. Es prácticamente nulo el crecimiento que se pronostica por el Fondo Monetario Internacional, a 0.3% nos deja, y pues bueno, hay Banco Mundial a 0%, o sea, 0 crecimiento, y bueno, mientras la Secretaría de Hacienda, obviamente, en su papel gubernamental, nos deja entre 1.5 y 2.3%. Sí es algo de llamar la atención, pero bueno, cifras más, cifras sí. menos, el crecimiento no parece ser muy alentador. Las poblaciones crecen, la población demográficamente como la nuestra, las poblaciones latinoamericanas seguirán creciendo, y no así el crecimiento, la previsión 2025 es algo que debe tomarse significativamente, y probablemente ya en los diferentes gobiernos, la excepción no será el nuestro, están tomando ya esas prevenciones, y pues bueno, habrá que estar muy pendientes de comentarles, como lo hacemos cada semana en su programa Economía al Día, sobre estos aconteceres. Bueno, nos quedan algunos segundos, mi estimado doctor. Muy bien, estaremos hablando próximamente tal vez del tren Querétaro-México. Interesante. Muy interesante, que ya estuvo Claudia Sheinbaum con el gobernador Mauricio Curi, y de algunos proyectos más que se llevarán a cabo acá en Querétaro. Y que estimularán económicamente, por supuesto, claro. la región. Y las devoluciones del SAT, no se lo pierdan, el próximo programa vamos a platicar al respecto. Pues bueno, esto ha sido todo en la emisión de el lunes. Nos vemos la próxima semana, misma hora, misma frecuencia y mismo canal en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.